Profesor, buenos días. Iván Andrés Solarte Rodríguez del curso de Antropología. Le comento que intenté pues hacer un trabajo más completo. Trabajé pues bastante en exterior, pero en el momento de la edición y demás, cuando fui a subir el trabajo se demoró muchísimo. Entonces pues trataré ahora de hacer el trabajo aquí en mi estudio de una manera pues más sintética, pues tratando los temas que abordé cuando trabajé en el exterior. Bueno, atendiendo las recomendaciones que usted me hizo en el foro, desafortunadamente yo fui el único que pues, participó. Ah, por cierto, yo no trabajo más en grupo, pues trabajaré sí en el foro, pero retroalimentando cuando los compañeros empiezan a participar, pero yo voy a desarrollar mis trabajos de manera individual. Entonces, profe, voy a tratar de empezar a desarrollar pues el video, desarrollando primero los conceptos que nos dio. Entonces, por ejemplo, arrancamos con la inculturación. Encontramos que inculturación es ese fenómeno que se presenta cuando una persona que se ve expuesta a estímulos de otro lugar, de una zona determinada, de otro grupo cultural, los adquiere como propios. Esto pasa, por ejemplo, cuando una persona viaja y vive algunos meses en, digamos, en Antioquia y adquiere ese acentico paisa. Se suscita también cuando se habla con, digamos, con españoles y el contexto como a mí me sucedió. Claro, no hubo la enculturación como tal, pero cuando yo trabajé en un diplomado, lo trabajé únicamente exclusivamente con españoles, vivimos muchos meses, cuatro españoles, un ecuatoriano y yo. Entonces, el ecuatoriano resultó hablando igual que él. Eso es la enculturación. El relativismo cultural hace referencia, por ejemplo, a esa parte mmm, como es vista, por ejemplo, algunos comportamientos en distintos grupos sociales. Por ejemplo, aquí en el centro del país, en Tama, en Boyacá, donde en ese momento estoy radicado, es muy mal visto, por ejemplo, el problema no, el fenómeno de la infidelidad. A diferencia, por ejemplo, como se puede observar la infidelidad en una zona costeña, digamos, en el Cesar, en San Juan, por ejemplo, donde yo veía que no se aplaudía, pero era muy aceptado, incluso con cierta admiración el hombre que en una sola calle, en la cuadra, como se le decía, podía tener cuatro mujeres de una misma familia, aunque no vivan en la misma casa, para las cuatro mujeres con hijos. Entonces, es el punto de vista del fenómeno como tal. El etnocentrismo hace referencia únicamente a una concepción hitleriana, como yo le llamo, una vaina ridícula que se tiene sobre, por ejemplo, la superioridad de las personas de una región, de un país. Pasa mucho, por ejemplo, con los paisas. Ellos, incluso Pablo Escobar, algunas veces, pues no directamente, pero se sabía que la idea era de él, de iniciar con una cuestión que él llamó lo de Antioquia Federal, ¿sí? Se creía tan importante que la gente antioqueña era mejor que el resto del país. Bueno, ya con esos conceptos claros, pues podemos desarrollar, por ejemplo, las otras interrogantes, como es, por ejemplo, el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Mm, Aquí yo leía que, pues, tras hacer el análisis de las lecturas juiciosamente, no solo me quedé con las que usted nos recomendó, con los videos que usted nos ha pasado, que son muy buenos. Entonces, el papel que se le otorga a la cultura a través del desarrollo de esta en la antropología es importantísima, porque es que vemos en algunas lecturas hablábamos que, por ejemplo, toda manifestación del hombre es cultura, y el estudio de la cultura es, 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 es el hombre, es el hombre en esencia. Nosotros en todas nuestras facetas desarrollamos nuestras características que al ser todos diferentes, tenemos la posibilidad de caracterizarnos por ciertas formas de ser, de pensar.
Entonces ahí está lo que es la parte de la antropología, de estudiar al hombre como tal, y de las manifestaciones del hombre que lo constituyen en un ser de estudio como lo es la antropología. Eso como para conjugar las lecturas en un ejemplo particular. La cultura como un concepto central de la antropología. Gravano, precisamente, él nos habla precisamente de eso, que todo tipo de manifestación del individuo en un contexto espacial, religioso, político, hace parte de su cultura. Entonces se estudia la cultura como una característica esencial del desarrollo del hombre. O sea, la cultura es fundamental para el estudio antropológico. La disciplina antropológica no se podría concebir a estas alturas, tras todo el desarrollo que se presentó en los procesos que vimos, no se podría concebir sin mirar la cultura. La transformación del concepto de la cultura desde diferentes enfoques de la antropología. Hay que mirar las representaciones simbólicas que se nos presentan en la transformación de la cultura en la antropología. Es esa parte, podemos decirle que es esa, es esa transformación, esa es la transformación que se da tras la conjugación del cuerpo y alma. ¿Sí? En el vertiginoso cambio que se da desde los diferentes enfoques de la antropología, la cultura se ve caracterizada de distintas maneras. Entonces, no es lo mismo como vemos el concepto de cultura cuando queremos hacer un estudio, por ejemplo, estadístico poblacional. En alguna de las lecturas se nos plantea que es importante mirar las características de, del hombre y no sus cifras, ¿sí? La diferencia entre cultura y sociedad. La cultura es una manifestación intrínseca de cada uno. Nosotros somos personas, nosotros somos personas culturales por naturaleza y eso implica ser el hombre. Entonces por eso la parte práctica, la parte práctica se puede diferenciar la cultura de la sociedad. Es porque aunque la sociedad tenga una cultura característica en un espacio y en un tiempo determinado, la cultura, como lo hablaba Claude Lévi-Strauss, es toda persona que conoce su entorno y sabe cómo vivirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia. Profe, yo le agradezco mucho, de verdad, todo el esfuerzo que usted ha hecho para retroalimentar la actividad. Yo sé que no es fácil, son muchos cursos. Entonces, pues espero que más o menos se hayan desarrollado los puntos que estamos analizando. Gracias.